La inteligencia artificial tiene mucho que agradecer a ciencia del comportamiento, a las ciencias del comportamiento por sus aportes metodológicos y conceptuales. Lo que ocurre es que o no tenemos memoria de ello porque no los conocemos o simplemente no hemos caído en cuenta en nuestro trabajo diario como analistas o científicos de datos. Mi nombre es Diego Ibagón, soy el CEO de Grupo DOT, una compañía compuesta por personas apasionadas por la investigación y cuyo principal interés o uno de sus principales intereses es entender y procurar mejorar la forma en que la inteligencia artificial impacta la vida de las personas. El día de hoy vamos a hablar de algunos ejemplos y un poco nuestro enfoque metodológico que hemos venido desarrollando en estos años para utilizar ciencia del comportamiento en conjunto con la inteligencia artificial. Para explicar un poco, dar un contexto, quiero solamente mencionar un par de conceptos, es imposible mencionar la totalidad en una presentación tan corta, a través de un par de ejemplos. El primer concepto tiene que ver con memoria. Vamos a hablar un poco de memoria. Ustedes recuerdan, para los que son mayores, tal vez muchos de ustedes muy jóvenes no, pero ¿en dónde estaban el 11 de septiembre? Tal vez recuerdan un poco, no solo dónde estaban, sino toda la situación completa. Bien. ¿Cómo se llamaba su primera mascota? Para todos. También al recordarla seguramente se le vienen en la memoria situaciones, eventos específicos, recuerdos buenos, malos acerca de ella. ¿Cuál fue su profesor favorito? En primaria, en bachillerato, en la universidad. Igualmente, hay recuerdos que de inmediato salen alrededor de él. A lo mejor no se acuerdan del nombre, pero tal vez sí la asignatura o por qué fue importante en su vida. Otro tipo de preguntas. ¿Cuál es el animal que tiene mejor memoria? El elefante, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La gravedad, ¿no? Uno es una fuerza y el otro simplemente la masa. Y un poco para los que son más geeks y aficionados a series, ¿qué quiere decir The Winter is Coming? Game of Thrones, ¿no? Para los que la vieron. Y se convirtió en una expresión que se utiliza para cuando las cosas se están poniendo difíciles. Muy bien. Acá lo que hicimos fue una ejercicio muy simple de memoria declarativa. Esa red que construimos de memoria a largo plazo. Bien, con asociaciones. De dos tipos tenemos la episódica, que es esa que tiene que ver con eventos específicos como lo del 11 de septiembre o lo que ocurrió con el profesor. La semántica, que tiene que ver con esos que nos dan hechos o datos, conceptos específicos. Muchas veces tiene que ver con eso cuando uno dice, como todos saben, pero esos hechos específicos, esos datos específicos, como parte del contexto. Piensen un poco que estamos hechos de ese contexto, ténganlo ahí. Miremos un segundo concepto, priming. Y para esto piensen en esta afirmación que para algunos puede ser cierta, para algunos no. El hecho es, pensemos un poco en la afirmación, así sea positiva o negativa para algunos. Donald Trump impone su capricho por encima de la razón. ¿Por qué la construyo en mi concepto? Con base en mi primera experiencia en priming, ¿cierto? De esta primera presidencia que tuvo. Ahora, si él se vuelve a lanzar y ahora la gente que está alrededor dice, Donald Trump ya aprendió, ahora es más justo, se documenta bien y respeta el concepto de expertos para tomar sus decisiones. Yo seguramente no lo voy a creer. Y la razón por la cual no le voy a creer tiene que ver con cómo yo construyo la interpretación de esa nueva información con base en el contexto previo que construí, ¿cierto? Con base en la memoria y con base en esa primera impresión. Acá estamos usando un par de conceptos de muchos que hay, de cosas mucho más complejas, pero un par de conceptos que tienen que ver con ciencias del comportamiento, ciencias sociales. Y de lo que se trata y lo que quiero establecer en este comienzo de la presentación es que ese conjunto de conceptos es de grandísima utilidad en el diseño y en la construcción, en la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial, porque exploran mecanismos psicológicos y sociales que influyen y que explican de alguna manera la forma en que nosotros tomamos decisiones y percibimos a los demás y procuramos que nos perciban. ¿Cómo nos comportamos? Mucho está ahí. Bien. Y dentro de esta, una de las disciplinas, dentro de todas las ciencias del comportamiento, hay una que en especial quisiera comentarles hoy, quisiera hablar hoy de ella, y es Social Cognition. Y en esta hay un personaje muy importante que es el psicólogo Kurt Lewin. Lo relevante con él es que da un giro en su momento y dice, bien, creo que lo realmente que importa es la interpretación de la persona misma, es decir, la subjetividad que la persona tiene y esa subjetividad tiene una parte importante de influencia en el entorno social en que se mueve. Si uno piensa en Social Cognition, este libro de Fiske y Taylor habla de
dos parejas de factores que son importantes y ahora los proyectamos a datos. La persona en la situación, es decir, Diego es uno en enero, después de diciembre, arranca el año, es otro a mitad de año, es otro en Navidad o en otras situaciones, es uno cuando trabaja, está enfocado en algo, es uno cuando estuvo en la universidad, es la misma persona pero va cambiando de acuerdo al contexto, a la situación. Y cognición y motivación. Bien, cómo nosotros a través de lo que percibimos terminamos construyendo interpretación y qué nos motiva, necesidades e intenciones que tenemos. Si lo proyectamos a datos, piensen que esos datos de quién es la persona, hablemos de quién lo describe, la sociodemografía. Puede ser un ejemplo de datos de persona. La situación, pensemos en el contexto, el clima, el tráfico, de dónde viene, para dónde va, noticias. Cognición, una forma de construir un poco la cognición puede ser la forma en que ha venido reaccionando o cómo se ha venido comportando, por ejemplo, transacciones que ha ejecutado, acciones que ejecuta dentro de un e-commerce, dentro de un lugar, cómo se mueve. Y la motivación, una fuente interesante podría ser lo que opina, lo que ha hablado, las llamadas en call center que he tenido, lo conversacional en lenguaje. Esta puede ser una manera. Un ejemplo de implementación de esto lo sugiere en Decoding the Why Nadia Dvorsky, y ella pone algo parecido, que son estos 4 grupos de data: WHO-Data, lo que permite identificar quién es la persona, sociodemográfico; DO-Data, las acciones que ejecuta; Say-Data, lo que dicen; y Why-Data, que es como todo esto lo mezclo con otros datos y deduzco con modelos los porqués. Vamos a ver un par de ejemplos de implementación de esta mezcla de ciencias del comportamiento con inteligencia artificial. El primero es un producto que hemos venido desarrollando en los últimos años, MaxML, que básicamente se trata de modelos causales con base en categorías de consumo. ¿Cómo funciona? Pues supongo que construimos, es una explicación abreviada, un grafo transaccional donde cada nodo en ese grafo representa transacciones en categorías de comercio: educación, entretenimiento, servicios. Bien, resulta que usted en un mes tiene una forma de comportamiento. Cada uno de nosotros tiene una forma de gasto. Algunos gastan primero, pagan los servicios, algunos pagan salud, luego se entretienen, hacen mercado. Cada persona tiene una forma de comportamiento. Normalmente ocurre de la misma forma. Si usted lo mira, da un poco de susto, pero sí, uno tiene patrones de comportamiento. Y resulta que hay personas que se parecen en la forma en que se comportan. Y dentro de cada uno de estos nodos también colocamos el número de transacciones que realiza, cuánta plata gasta, y con eso construimos este modelo. Lo que hicimos y lo que vimos es que yo puedo, luego una reducción a través de un embedding, describir a cada persona y agrupo las personas que se comportan diferentes. Suponga que es como si usted viera miles de personas moviéndose en un parque y usted tratara de agrupar las personas que se mueven o hacen recorridos parecidos. De eso se trata. ¿Qué obtenemos? Pues otra forma de ver segmentación, no solo por dónde vive o el estrato o cuánto gasta, la edad que tiene, que es una forma de segmentar, sino lo que encontramos es que personas que son totalmente diferentes en segmentaciones clásicas son súper parecidas en la forma en que gastan y se comportan en el gasto, cómo se mueven en estos grafos. Construimos, esto tiene varios componentes ya como aplicación, ya opera. Tú le puedes preguntar qué pasaría si un conjunto de eventos ocurren o por qué ocurre un evento asociado a gastos específicos, cosas como: si yo tuviera este escenario probable de gasto, ¿caería en mora en cuánto tiempo? ¿O nunca caería en mora? ¿O si cae en mora, por qué cae en mora? Son el tipo de preguntas que ayudan a responder este primer ejemplo. Un segundo ejemplo es algo que hemos hecho para desempeño académico. De lo que se trata es que yo tomo los datos de comportamiento en una plataforma de educación y miro los resultados de los exámenes en esa plataforma y empiezo a agrupar a los usuarios de acuerdo a cómo se comportan y esa relación con el desempeño académico. Lo que hemos encontrado es que sí hay relaciones fuertes en cómo se comportan los estudiantes y su desempeño, y armamos cuartiles, grupos de comportamiento de acuerdo a ello para diferentes aplicaciones. Algunos ejemplos de posible aplicación: ayudar a inducir cambios de comportamiento, ayudar a desarrollar campañas personalizadas o hacer personalización de la plataforma. Todo ello centrado en cómo personas que de pronto están en un cuartil de comportamiento no muy bueno, los puedo llevar a un comportamiento mejor, induciendo acciones que otros han demostrado ayudan a que su rendimiento académico mejore. Conclusión: quisiera contarles un poco sobre las etapas de nuestra estrategia metodológica. Esto es todavía trabajo en desarrollo, pero 3 elementos para que tomen en cuenta. Lo primero, siempre preguntarse al principio si este es un problema que se puede resolver con un enfoque comportamental, si es algo que
es del estilo causa-efecto. Si tienes los datos, ojalá esos 4 grupos de datos de los que venimos hablando, persona, la situación, cognición y motivación, mapear un journey conceptual con los expertos de negocios es muy importante, es un trabajo largo, pero importante, con gente de Interaction Design, por ejemplo. Si esto pasa bien, es un problema que pasa esto, que pasa este check, ahí sí irse a un análisis exploratorio enfocado en cosas como ver la asociación entre los atributos y los registros, ver cómo funcionan las distribuciones a través del tiempo, e incluso algo que hemos hecho es trabajar en métodos probabilísticos gráficos de prueba, es decir, ensayar, por ejemplo, una primera versión sencilla de grafos bayesianos para ver si puedo obtener las respuestas que necesito o que me interesan. Y algo que es esencial en este tipo de problemas, y pues en muchos problemas de inteligencia artificial que tiene que ver con el desbalanceo de los datos, y es que a veces uno se emociona, ve que tiene buenos datos, por ejemplo, de un e-commerce, de Google Analytics, y resulta que hay pocos usuarios con muchas interacciones, y eso hace que el problema sea muy complejo, que no sea viable. Una vez tenemos esto, pues ahí sí vamos a ver cuál es el método probabilístico gráfico adecuado para trabajar. Usos comunes para que lo tomen en cuenta. Lo puedes usar para explicar comportamientos o para mejorar otros modelos ensamblados. Lo hemos usado, por ejemplo, para motores de recomendación que se complementan con modelos de comportamiento para optimizar esa recomendación. Puede usarse para uso predictivo, es decir, estimar la propensión a un evento dado, va a ocurrir algo si ocurrió una serie de eventos preliminares, o explicar, como el caso de la mora. Entré en mora, ¿cuáles son los eventos que me llevaron a eso? ¿Qué fue lo que gasté o qué fue lo que hice que seguramente me movió a que esto ocurriera? Esto lo estamos aplicando, estas son nuestras 4 líneas principales de investigación. Obviamente hay muchas otras metodologías que empleamos, pero esto de análisis de comportamiento y modelos de comportamiento lo hemos usado en todas estas 4, especialmente en ese interés que tenemos por entender cómo inteligencia artificial afecta la vida de las personas de diversas formas, en la administración, en ser data driven, en el futuro del trabajo, en mercadeo y en generación de valor. Muchísimas gracias por su atención. Sit down close to me.